Contacto espiritual. En este programa, un sacerdote, ministro de Dios y de la Iglesia, te ayudará en tu vida cristiana a descubrir cuál es la voluntad de Dios para ti y cómo dar respuesta a las exigencias que deberás afrontar en tu vocación de fiel cristiano en el mundo actual. Contacto espiritual, un programa de NSE Radio. Saludos a todos nuestros radioescuchas de este programa y continuamos en este mes de octubre leyendo, comentando la carta apostólica del Papa Juan Pablo II que él escribió en el 2002, invitando a una renovación de esta hermosa oración, como él le dice, sencilla y profunda, y también donde pone nuevos misterios, los misterios de luz. En el capítulo segundo, que es el que estamos comentando, ya el Papa está hablando de los misterios y más o menos los está enunciando, pero dándole un poquito de trayectoria, enlazándolos unos con los otros, para que nosotros penetremos en el misterio o los misterios de la vida de Jesús. Ya hemos hablado de los misterios de luz y ahora en el número 22 de la carta vamos a hablar de los misterios de dolor. Leemos en la carta: los evangelios dan gran relieve a los misterios del dolor de Cristo. La piedad cristiana, especialmente en la Cuaresma, con la práctica del Vía Crucis, se ha detenido siempre sobre cada uno de los momentos de la pasión, intuyendo que ellos son el culmen de la revelación del amor y la fuente de nuestra salvación. En el rosario escoge algunos momentos de la pasión, invitando al orante a fijar en ellos la mirada de su corazón y a revivirlos. El itinerario meditativo se abre con Getsemaní, donde Cristo vive un momento particularmente angustioso frente a la voluntad del Padre, contra la cual la debilidad de la carne se sentiría inclinada a rebelarse. Allí Cristo se pone en lugar de todas las tentaciones de la humanidad y frente a todos los pecados de los hombres, para decirle al Padre: no se haga mi voluntad sino la tuya. Este sí suyo cambia el no de los progenitores en el Edén. Y cuánto le costaría esta adhesión a la voluntad del Padre se muestra en los misterios siguientes, en los que, con la flagelación, la coronación de espinas, la subida al Calvario y la muerte en cruz, se ve sumido en la mayor ignominia. Ecce homo. Esta frase, que ecce homo significa he aquí al hombre. En el sentido amplio, en el sentido genérico, y aquí al hombre y a la mujer, o sea, el género humano, ¿no? Que fue lo que dijo Pilatos después que azotó a Jesús, lo presentó al pueblo, todo hecho una llaga.
es muy interesante en este número 22, como el Papa Juan Pablo II dice que ahí, en ese momento, momento de angustia, donde el mismo Jesús, hablándole a Santa Margarita María de Alacoque, la del Sagrado Corazón, dice que fue el momento donde más sufrió. ¿Qué cosa? Porque fue el momento donde, por decirlo así, se veía como en una proyección, una película, todo lo que iba a pasar, y también donde Dios lo había dejado a sus fuerzas naturales, ¿no? Sigue diciendo el Papa, en este oprobio no solo se revela el amor de Dios, sino el sentido mismo del hombre. Ecce homo, ¿ve? Ya hemos dicho que significa he aquí al hombre. Sigue diciendo el Papa, quien quiera conocer al hombre ha de saber descubrir su sentido, su raíz y su cumplimiento en Cristo. Dios que se humilla por amor hasta la muerte y muerte de cruz, como dice la carta a los Filipenses en capítulo 2, versículo 8. Los misterios de dolor llevan al creyente a revivir la muerte de Jesús poniéndose al pie de la cruz junto a María, para penetrar con ella en la inmensidad del amor de Dios al hombre y sentir toda su fuerza regeneradora. Luego el Santo Padre, ya el Papa Juan Pablo II, que escribe esta carta, en el número 23, comienza a hablar de los misterios de gloria. La contemplación, dice el Papa, del rostro de Cristo no puede reducirse a una imagen de crucificado. Él es el resucitado. El rosario ha expresado siempre esta convicción de fe, invitando al creyente a superar la oscuridad de la pasión para fijarse en la gloria de Cristo, en su resurrección y en su ascensión. La gloria de Cristo, por supuesto, esto es un comentario, no es otra cosa sino la victoria de el dolor, el sufrimiento y la muerte. ¿Sí? Sigue diciendo el Papa, contemplando al resucitado, el cristiano descubre de nuevo las razones de la propia fe y revive la alegría no solamente de aquellos a los que Cristo se manifestó, los apóstoles, la Magdalena, los discípulos de Emaús, sino también el gozo de María, que experimentó de modo intenso la nueva vida del Hijo glorificado. A esta gloria que con la ascensión pone a Cristo a la derecha del Padre, sería elevada ella misma con la asunción, anticipando así, por especialísimo privilegio, el destino reservado a los justos con la resurrección de la carne. Al fin, coronada de gloria, como aparece en el último misterio glorioso, María resplandece como reina de los ángeles y los santos, anticipación y culmen de la condición escatológica de la Iglesia, del destino final de la Iglesia. Es hermoso esta ruta, ¿no? Esta ruta de el cristiano, pero principalmente en la contemplación de los misterios gloriosos. Porque lo que ocurre con Jesús en cuanto hombre y lo que ocurre con la Virgen
también va a ocurrir con nosotros si nosotros nos entregamos y servimos a Dios. Sigue diciendo el Papa, en el centro de este itinerario de gloria del Hijo y de la Madre, el rosario considera en el tercer misterio glorioso Pentecostés, que muestra el rostro de la Iglesia como una familia reunida con María, avivada por la efusión impetuosa del Espíritu y dispuesta para la misión evangelizadora. La contemplación de este, como de los otros misterios gloriosos, ha de llevar a los creyentes a tomar conciencia cada vez más viva de su vida, de su nueva vida en Cristo, en el seno de la Iglesia, una vida cuyo gran icono es la escena de Pentecostés. De este modo, los misterios gloriosos alimentan en los creyentes la esperanza en la meta escatológica, hacia la cual se encaminan como miembros del pueblo de Dios peregrino en la historia. Esto les impulsará necesariamente a dar un testimonio valiente de aquel gozoso anuncio que da sentido a toda su vida. Vamos a hacer una pequeña pausa para continuar con esta parte de este capítulo 2, hablando sobre los misterios de Jesús, que también son misterios de María. Tú, la amada y favorecida por el Señor, tu madre de la inocencia y del amor, tú que preguntas cómo y no por qué, tú que te haces servidora de Dios. No temas, dice el ángel, porque has encontrado el favor del Señor, y en la cruz ha vencido tu Hijo nuestro Salvador. Tú llevas el silencio en tu corazón, tú eres reina de toda creación. Tú que derribas la muerte con la fe y te elevan victoriosa a Dios. No temas, dice el ángel, porque has encontrado el favor del Señor, y en la cruz ha vencido tu Hijo nuestro Salvador. Tu bienaventurada Madre de Jesús, lo acompañas de la infancia hasta la cruz. Tú llevas en silencio una espada de dolor, tú condúcenos a tu Hijo Salvador. No temas, dice el ángel, porque has encontrado el favor del Señor, y en la cruz ha vencido tu Hijo nuestro Salvador. No temas, dice el ángel, porque has encontrado el favor del Señor, y en la cruz ha vencido
Salvador. ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto me queda? Continuamos con esta carta apostólica, y ahora en el número 24 el Papa nos habla de los misterios al misterio, de los misterios al misterio, o sea, el camino de María. Los ciclos de meditaciones propuestos en el Santo Rosario no son ciertamente exhaustivos, pero llaman la atención sobre lo esencial. Preparando el ánimo para gustar un conocimiento de Cristo que se alimenta continuamente del manantial puro del texto evangélico. Las meditaciones, los misterios están sacados de la palabra de Dios, del Evangelio, casi todos normalmente. Cada rasgo de la vida de Cristo, dice el Papa Juan Pablo II, tal como lo narran los evangelistas, refleja aquel misterio que supera todo conocimiento. Es el misterio del Verbo hecho carne, en el cual reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente, como dice la carta a los Colosenses en capítulo 2, versículo 9. Por eso, el Catecismo de la Iglesia Católica insiste tanto en los misterios de Cristo, recordando que todo en la vida de Jesús es signo de su misterio. El Ducing Altum, remar mar adentro, de la Iglesia en el tercer milenio se basa en la capacidad de los cristianos de alcanzar en toda su riqueza la plena inteligencia y perfecto conocimiento del misterio de Dios, en el cual están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Está citando palabras de la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículos 2 al 3. La carta a los Efesios desea ardientemente a todos los bautizados que Cristo habite por la fe, en vuestros corazones, para que arraigados y cimentados en el amor, podáis conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que os vayáis llenando hasta la total plenitud de Dios. El rosario promueve este ideal, ofreciendo el secreto para abrirse más fácilmente a un conocimiento profundo y comprometido de Cristo. Podríamos llamarlo el camino de María. Es el camino del ejemplo de la Virgen María, mujer de fe, de silencio y de escucha. Es al mismo tiempo el camino de una devoción mariana consciente de la inseparable relación que une Cristo con su madre. Los misterios de Cristo son también, en cierto sentido, los misterios de su madre, incluso cuando ella no está implicada directamente por el hecho mismo de que ella vive de él y por él, haciendo nuestras en el Ave María las palabras del ángel Gabriel y de Santa Isabel. Nos sentimos impulsados a buscar siempre de nuevo en María, entre sus brazos y en su corazón, el fruto bendito de su vientre. Tienen que recordar, le está haciendo referencia aquí el Papa al Ave María, que es la primera parte del Ave María, es una unión de dos momentos de la Virgen María, ¿no? Donde el arcángel Gabriel se encuentra con la Virgen y le da el saludo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y después parte del saludo que le dio Isabel a María cuando la fue a visitar, cuando María fue a visitar a
su prima Santa Isabel. E incluso cuando ella no está implicada, bueno, ya lo hemos dicho, haciendo nuestras en el Ave María las palabras de lo que hemos dicho ahora. Misterios de Cristo, misterios del hombre. Esto aparece en el número 25. En el testimonio ya citado de 1978 sobre el rosario, como mi oración predilecta, expresé un concepto sobre el que deseo volver, dice el Papa, ¿no? Papa Juan Pablo II. Dije entonces que el simple rezo del rosario marca el ritmo de la vida humana. A la luz de las reflexiones hechas hasta ahora sobre los misterios de Cristo, no es difícil profundizar en esta consideración antropológica del rosario. Una consideración más radical de lo que puede parecer a primera vista. Quien contempla a Cristo recorriendo las etapas de su vida, descubre también en él la verdad sobre el hombre. ¿Sí? Esta es la gran afirmación del Concilio Vaticano II, que tantas veces he hecho objeto de mi magisterio a partir de la carta encíclica Redemptor Hominis. Realmente, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. El misterio del hombre solamente se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. El rosario ayuda a abrirse a esta luz, siguiendo el camino de Cristo, el cual recapitula el camino del hombre. Desvelado y redimido, el creyente se sitúa ante la imagen del verdadero hombre. De lo que es el hombre, esto es un comentario mío, no un comentario del Papa Juan Pablo II, pero para un poquito aclarar lo que está tratando de decir el Papa. En Cristo, en el misterio de Cristo, en cuanto hombre, porque es el hombre perfecto, nosotros descubrimos también lo que somos nosotros y el destino que Dios tiene destinado para nosotros. ¿Sí? Hombres y mujeres, para el género humano. Contemplando su nacimiento, aprende el carácter sagrado de la vida. Mirando la casa de Nazaret, se percata de la verdad originaria de la familia, según el designio de Dios. Escuchando al Maestro en los misterios de su vida pública, encuentra la luz para entrar en el reino de Dios y siguiendo sus pasos hacia el Calvario, comprende el sentido del dolor salvador. Por fin, contemplando a Cristo y a su Madre en la gloria, ve la meta a la que cada uno de nosotros está llamado si se deja sanar y transfigurar por el Espíritu Santo. De este modo se puede decir que cada misterio del rosario, bien meditado, ilumina el misterio del hombre. ¿Ve? En esta meditación, los misterios del rosario, en esa meditación, principalmente teniendo la figura de Jesús como la principal, la protagonista, nosotros encontramos el verdadero sentido de la vida y también de lo que somos nosotros. ¿Sí? Es muy lindo, es muy hermosa esta meditación del Papa. Vamos a pedirle al Señor para que, siguiendo esta reflexión del Santo Rosario, nosotros podamos también cada vez más profundizar en este rezo, en esta oración tan hermosa. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Has escuchado Contacto Espiritual, un programa que quiere ayudarte en tu ruta de peregrino hacia Dios. Si deseas dejarnos tus impresiones o sugerencias, comunícate con nosotros por WhatsApp al teléfono 15409-39575.
1-5-409-39575. Contacto Espiritual, una iniciativa de NSE Radio.